Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos, que me da mucho gusto siempre estar aquí junto con mi tocayo y amigo Armando Mesa. ¿Cómo estás, Armando? Bien, estoy bien. Ya sintiendo unas mañanas cada vez más frescas, unas noches también cada vez más frescas, y quiere decir que el clima está cambiando. Y por decir algo, los 100 días de frescura que tiene Durango, o los 120, según algunas otras estimaciones, se aproximan, tocayo. Sí, bueno, ya los famosos frentes fríos, que siempre he cuestionado que se llamen frentes fríos porque también le da a uno frío por atrás. Y además el frente frío número quién sabe qué, ya uno le pierde la cuenta. Le anuncian a uno que va a haber entre 40 y 50 frentes fríos. Más o menos, sí. En los próximos meses. Y bueno, pues ya hay que empezar a cuidarse. Se están aplicando las vacunas, sobre todo de la influenza. Si usted puede, aplíquesela. Yo ya ensayé con esa vacuna, ya me la puse. En mi caso no hubo muchos efectos secundarios. Hay gente que sí le genera algunas molestias, pero los expertos y los doctores dicen que es más lo que te ayuda a protegerte de una enfermedad que realmente puede llegar a ser mortal en algunos casos. Pues es mejor vacunarse. Y si no sirve como placebo, tocayo, como que de repente dices, bueno, yo ya me vacuné, ¿por qué me enfermé, Dios mío? Y ya, misteriosamente se quita la enfermedad. Fíjate que la primera vez que yo me vacuné contra la influenza fue en la época del COVID. Y entonces yo dije, bueno, ya me había puesto alguna vacuna de COVID, pero de todas maneras no estaba exento de que me diera COVID, aunque ya tal vez no morir, pero sí me podría haber dado. Entonces dije, pues para no andar con las dudas de si me da influenza o me da COVID, me vacuno contra la influenza, y ya si me enfermo, pues va a ser de COVID, y no voy a andar ahí por lo menos voy a quitar una opción, ¿verdad?, de duda acerca de lo que me ocurría. Entonces, sí, esa es la recomendación general en los centros de salud, en algunos centros comerciales. Incluso uno puede acudir al seguro, al ISSSTE o al centro de salud de su preferencia a ponerse la vacuna, que como me decía, me hacía la observación un doctor, dice que ponérsela en estos momentos a más tardar, porque finalmente la influenza te pega en las épocas de frío. Entonces, de hecho, habría que habérsela puesto antes de que llegaran los primeros fríos. Entonces, estamos apenas estamos en el momento correcto y justo para hacerlo. Y efectivamente, todas las vacunas y todo esto generan algunos efectos secundarios, pero ya hay que sopesar ahí. Hay que sopesar lo que es lo que ganamos y qué es lo que perdemos. A propósito de lo que dices, ganar y perder y los momentos oportunos, hoy es un momento oportunísimo, tocayo. Tenemos ya los resultados de las elecciones tan esperadas, porque curiosamente se hicieron muy esperadas las noticias sobre lo que pasaría en Estados Unidos en las elecciones. Digo esperadas porque, no solamente porque México es un socio importante de Estados Unidos, sino también otros lugares del mundo dependen de lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, por ejemplo, Ucrania y otros lugares. Israel. Israel. Oye, diciendo por un lado el gobierno de Estados Unidos que había que limitar el número de muertos en Palestina, y por otro lado abriéndole una línea de crédito amplísimo por $20,000 millones, sí, que es una inmensidad de dinero. Entonces, sí, Estados Unidos, no usamos ya ese lenguaje que se usaba mucho en los 70s del imperialismo norteamericano, pero es indudable que los Estados Unidos siguen siendo un imperio, la primera potencia económica. Militarmente siguen siendo todavía un referente, ejército más poderoso del mundo, pero efectivamente yo siento que mucho está de que todos los imperios no siempre son duraderos, y son como alguien decía que eran como tigres de papel. Es decir, en sus bases hay una serie de circunstancias que hacen que Estados Unidos no sea tan poderoso como uno se pudiera imaginar. Tiene sus vulnerabilidades, entre ellas que tiene la deuda externa más alta del mundo.
Sí. billones de dólares. Es decir, es una economía que vive de préstamos. Que vive de préstamos y de ficción. Sí. Y en ese sentido, bueno, también en ese contexto de crisis y de problemas se dio una disputa muy fuerte por la presidencia de los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos, que finalmente gana por segunda ocasión como reelegido y es de nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Sí, fíjate que me estaba gustando mucho cómo estabas haciendo primero referencia. Y luego ya la regué. No, está bien, quiero seguir en esa perspectiva. Por lo menos poner como 3 o 4 elementos más. Sí. Es decir, es una economía muy poderosa, pero sin embargo endeudada. Es una población que, si uno ve algunos comentarios de YouTube, no digo que todo Estados Unidos es así, tiene una religiosidad muy fuerte, procede de los cuáqueros, que son así como una perspectiva religiosa, espiritual muy elevada, tiene sus propias fuentes religiosas que los elevan y los ponen en alto, pero otra población dentro de Estados Unidos también es muy adictiva, ¿no? No solamente a la tecnología, sino al sexo, a las drogas, al rock, a la violencia. A la violencia. Y entonces hay ciertas fisuras en la propia población que aparentemente uno presupone que es una población muy informada del primer mundo, pero en realidad no siempre es así. Hay pobreza. Hay pobreza, hay crecimiento de la pobreza, hay pues los zombies circulando en las grandes ciudades. Los zombies, es decir, en términos de gente que se hizo adicta al fentanilo y otras cosas, y que ellos no son capaces, por ejemplo, en el mensaje de Trump, no es capaz de pensar en una autocrítica. Él dice, Estados Unidos China manda material para generar fentanilo, se hace en México, se pasa a Estados Unidos, pero él es incapaz de cuestionar su sociedad primermundista, que es adicta al fentanilo y a muchas cosas. Y a muchas otras cosas, a las drogas, ya no digo económico. Eso también tiene que ver con México. Él habla de desatar una guerra contra los carteles mexicanos, obviamente contra China por la exportación de las sustancias para elaborarla, pero ellos realmente no sostienen al mismo nivel una lucha y un enfrentamiento contra los líderes, tal vez no de la producción, pero sí de la distribución tan eficaz en los Estados Unidos de estas drogas. Entonces ellos también tienen que hacer su parte, y obviamente que también tiene que ver el asunto de las armas, ¿verdad? Que yo creo que fue un acierto por ahí cuando estuvo en el sexenio pasado Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores, el asunto de haber interpuesto mecanismos legales para controlar ese tráfico de armas que pues tanto daño le ha hecho a México, a Sudamérica, y que estamos hablando de decenas de miles de armas, ¿no? Que yo creo que en la época de Felipe Calderón yo escuchaba cifras de haber incautado 40,000 armas al crimen organizado. El sexenio pasado se habló de más de 50,000. Entonces tener más de 50,000 personas, ¿qué quiere decir? Que hay mucho más armas en las filas del crimen organizado que esas cantidades. Quiere decir que ahora sí que tenemos nuestra propia guerra. Pero si hubiera un control de todas esas armas que se fabrican en empresas legalmente constituidas en los Estados Unidos, pues eso disminuiría mucho la violencia y la capacidad de fuego de quienes la utilizan de manera ilícita. Pues mira, todo esto que estamos mencionando nos lleva a una especial conclusión. Estados Unidos es incapaz de tener una autocrítica de su propio desarrollo, de sus propias desventajas, porque está cayendo en desventajas. Es la historia de un imperio como el Imperio Romano, que antes de caer entró en un colapso moral, fue gradualmente empobreciéndose en sus conductas, en sus costumbres, pensando, en términos del Imperio Romano, pues ahí tienes a
Adriano, a los emperadores como Marco Aurelio, que fueron, digamos, la parte de la ola alta, digamos, del imperio, donde crecía y se desarrollaba. Pero después de ese gran esplendor, viene una caída donde ellos son incapaces de observar su propio desarrollo y todo es criticable. Entonces, eso es lo que está pasando en gran medida en Estados Unidos, que son incapaces de automirarse y corregir ciertas directrices. Por el contrario, más bien tienden a desarrollar todavía su sentido de imperio a nivel mundial. Y fíjate que hay una técnica que se utiliza en la política, en los estados, que es buscar quiénes son los enemigos, ¿no? Y hacerlos culpables. Recordemos, tristemente Adolfo Hitler hizo a los judíos culpables de los problemas de Alemania y de que no crecía Alemania, de que no se desarrollaba Alemania. Y ahora pues los culpables son los malos mexicanos que llegan de inmigrantes, los culpables son los chinos, los culpables son enemigos externos, ¿no? Es una técnica más fácil de culpar y de tener enemigos a los cuales hay que enfrentar y eliminar, que como tú dices, reconocer que también necesitan modificar sus conductas internas, sus políticas públicas internas y atender esos problemas de manera preventiva, ¿no? Y bueno, pues eso requiere pues una transformación de la cultura norteamericana y bueno, pues gana Donald Trump y también gana mayoría en la Cámara Alta y Baja. Eso le va a dar o le puede mucha permitir fortaleza, tomar muchas de las decisiones, de los impactos que él tuvo. Y yo creo que en el próximo segmento podríamos analizar cuáles pueden ser las repercusiones tanto con México, con China o con otros actores sobre este triunfo de Donald Trump en la carrera presidencial en los Estados Unidos. Hacemos un corte. Hagamos un corte. Y regresamos.